Bueno, vamos a hacer una oración para que pues podamos nosotros encomendar esto al Señor y así pues que el Señor tome la dirección de esto, ¿verdad? Oramos, mis amados. Padre, en esta noche te damos las gracias. Gracias por este hermoso privilegio, esta hermosa oportunidad de podernos reunir para aprender más de tu palabra. En esta noche queremos encomendar todo lo que vamos a hacer para la gloria y honra de tu nombre. Lo ponemos en tus manos esta clase. Pongo la vida de nuestros estudiantes. Ponemos nuestra vida también, Señor, en las manos del Todopoderoso, sabiendo que tú eres nuestro Maestro perfecto. Amén y amén. Bien, entonces el primer paso, bienvenidos los demás estudiantes, el primer paso es tener impreso su manual, ¿verdad? Que ahí está en la plataforma. Ahí está en la plataforma. Entonces vamos a estar, por supuesto, cada diapositiva que yo le voy a compartir, estas diapositivas van de acuerdo al manual, ¿verdad? No hay nada fuera del manual. Entonces, se llama ensayo exegético tipo evangelio. ¿Por qué? Porque hay varios tipos de ensayos exegéticos dentro de lo que es introducción al Nuevo Testamento, la exégesis del Nuevo Testamento, pero en este bimestre solo vamos a estudiar dos, ¿verdad? Solo nos alcanza para dos. Solo nos alcanza para dos. Entonces, exégesis de Mateo 6:5, ¿verdad? Eso es para que usted vaya viendo la parte práctica que vamos a ir nosotros abordando. La exégesis de Mateo 6:5 al 15, el asunto es sobre la oración, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es que usted ubíquese en la Biblia y obviamente en la clase posteada en la plataforma de la U, ahí se le pide que haga un ensayo exegético. Entonces yo lo que voy a hacer, para echarle la mano a usted, le voy a asignar el texto y el asunto, ¿verdad? Para que usted solo se desarrolle en los pasos que vamos a ejecutar. Así usted ya tiene, no anda perdiendo tiempo, ¿verdad? Porque como es tipo evangelio, solo nos podemos ubicar en los 4 evangelios, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ir entrando. Ahora vamos al paso número 1, selección del texto. Ya lo tenemos, nuestro ejemplo es Mateo 6:5 al 15. El asunto a tratar en la exégesis es la oración. El primer paso, como dice allí en su manual, vaya checándolo con un subrayan, con un lápiz o un colorante, algo allí, para que usted lo vaya marcando. A selección del texto, dice ahí puede ser asignado o que haya que seleccionarlo, ¿verdad? Ese es dentro del contenido del abordaje del paso 1. En este caso, pues ya lo seleccionamos y yo se lo voy a compartir a usted para que usted se desarrolle. Voy a mandar el archivo al grupo de WhatsApp y ahí usted va a ver, bueno, Luis Reina le toca el texto tal, asunto tal, haga la exégesis, ¿verdad? Le va a tocar a Luis Humberto Hernández el asunto tal, texto tal, haga la exégesis. Entonces va a hacerlo, hermano, así como usted lo está viendo ahí, ¿verdad? Si usted lo puede hacer en PDF o lo puede hacer en diapositivas, bueno, yo le recomiendo, le recomiendo que su trabajo lo haga en PDF, porque lo pido en PDF, y hay un video expositivo, ¿verdad? ¿Por qué pido un video expositivo? Porque quiero ver cómo se desarrolló en el proceso exegético, en el proceso investigativo. Ahí se va a ver el alumno si se encarnó dentro de la exégesis, ¿verdad? Entonces, obviamente,
eso le da doble alimentación al alumno. Lo hizo en papel y después lo expuso. Eso es una doble alimentación. Vamos avanzando entonces. Ahí tenemos el ejemplo de la Biblia, Mateo 6, 5 al 15. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie. Tome nota por dónde va a ir donde va la ruta a hacerle la exégesis. Dice, ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bueno, ese es el párrafo, ¿no? El párrafo que hemos seleccionado para practicarle la exégesis. Ahora vamos al paso número 2. El paso número 2 dice, ¿quién es el autor del libro? Vaya checando ahí en su manual. Entonces, dice, obviamente, hermanos, toda esta información usted la puede obtener de varias fuentes, ¿va? Por ejemplo, en Google hay varias fuentes fidedignas y fuentes a veces hasta católicas, pero tienen una buena información, ¿verdad? Una información que no violenta los principios ni hermenéuticos ni exegéticos de la palabra. Entonces hay que ser muy cauteloso con las fuentes que vamos a consultar. También, hermanos, podemos obtener información de comentarios bíblicos, de diccionarios ilustrados, comentarios exegéticos. Podemos obtener información de Biblias de estudio. Todas esas fuentes están a nuestro alcance hoy para poder hacer una exégesis muy responsable de nuestros párrafos bíblicos. Entonces, la información dice que la tradición antigua se lo atribuye a Mateo, el recaudador de impuestos bajo el gobierno romano, llamado por el Señor para ser un discípulo y apóstol. Entonces, aquí despejamos el paso número 2. El paso 1 es seleccionar el texto, lo seleccionamos. El paso 2 dice quién es el autor del libro. Entonces ya abordamos que el autor del libro es Mateo, ¿verdad? La tradición antigua dice que es Mateo. Mateo, aquel recaudador de impuestos que trabajaba para Roma y que el Señor le llamó y le dijo, sígueme, ¿verdad? Y inmediatamente Mateo dejó los tributos o la cobranza de impuestos y comenzó a seguir al Señor. Vamos al paso número 3. En el paso número 3, según nuestro manual, dice lugar en donde se escribió el libro. Bueno, buscamos la fuente que dice el lugar donde se escribe el Evangelio de Mateo no es posible fijarlo con exactitud, pero muchos piensan que pudo ser escrito en tierra de Siria, quizá en Antioquía. Bueno, recuerde que hay, hermanos, hay información siempre, cuando se trata de argumentos históricos, siempre es incierto o en caso hasta hipotético.
algunas veces encontramos evidencia histórica ciertísima por razón de que los escritores sagrados a veces fijaron eventos como un punto de partida o como un punto de coincidencia. Por ejemplo, muchas veces encontramos los profetas que dicen en el año en que reinó fulano de tal, ¿verdad? Entonces ya ahí se puede fijar con fecha, ¿verdad? Posible cuando ocurrió el suceso histórico, ¿verdad? Entonces ahí nosotros tenemos ese punto de partida, ¿verdad? Ese punto de partida para poder tener una referencia más ciertísima. Bueno, entonces tal vez fue Siria o Antioquía, ¿verdad? Antioquía, Siria, uno de los dos lugares, se pudo haber escrito el Evangelio de Mateo. Vamos abordando al paso 4 de nuestro manual. Dice, ¿quiénes eran los destinatarios? ¿A quién está dirigido el escrito? ¿Cuáles son las características de los destinatarios? Esto es importante irlo despejando. Hermano, a veces vamos a encontrar la información, a veces no la vamos a encontrar, ¿verdad? Pero parte de la información que se pida en el manual para exégesis, tratemos de abordarla, ¿verdad? Lo importante es tratar de abordar esa información para que la exégesis tenga un complemento, ¿verdad? Entonces, dice aquí, ¿quiénes eran los destinatarios? Bueno, originalmente el Evangelio de Mateo fue dirigido a los judíos, pero también a la comunidad en general. Primeramente a los judíos por el número de citas del Antiguo Testamento, por las primeras palabras del libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y por la ausencia de explicaciones de las costumbres judías. O sea, el escritor se enfocó en demostrar a la audiencia que Jesucristo era descendiente directo de Abraham, ¿verdad? Por la línea de Judá, un descendiente de Abraham. Ustedes ya saben de quién es hijo Judá. Entonces, aquí Mateo nos muestra con la genealogía que la sangre del Mesías era completamente judía. Ahora, hay una cosa importante que debemos tomar en cuenta con respecto a Mateo, es que Mateo es el puente perfecto entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por eso usted ve que Mateo comienza con la genealogía de Jesucristo y ahí empieza él a demostrar todos los descendientes, antecesores, perdón, que están en la línea mesiánica, la línea de sangre, la línea sanguínea mesiánica, hasta llegar a Jesús, ¿verdad? Entonces, el paso 4 queda abordado, quienes eran los destinatarios, también alguna otra característica de ellos, si usted la puede encontrar, muy bien, ¿verdad? Siempre que sea algo resumido, ¿verdad? Porque el ensayo exegético no es llenar páginas enteras por cada paso, sino algo que sea conciso y muy enriquecedor, ¿verdad? Entonces vamos al paso número 5. Paso número 5, posible fecha del escrito. En la posible fecha dice, bueno, cuando se escribió, según el manual, este punto es importante para conocer el contexto social, político y económico. Es muy importante porque hay fechas que enmarcan eventos políticos muy trascendentales, como por ejemplo la sucesión de una persona en el trono, un aspecto geopolítico, la invasión de otro reino, también la conquista de un territorio. Entonces todo eso, las fechas nos van tirando parámetros casi exactos en el momento que ocurre el escrito.
Al igual que el lugar no se puede fijar con exactitud, pero se cree que después que el ejército romano destruyó a Jerusalén para el año 70 después de Cristo, entre los años 50 y 75, ¿verdad? Bueno, esa es parte de la información. En el año 70, las tropas romanas bajo el emperador Tito destruyeron a Jerusalén y todo pereció porque los romanos, cansados de las continuas rebeldías del pueblo judío contra el yugo del imperio, decidieron arrasar todos los edificios juntamente con el templo. Bueno, parece que en el Evangelio de Mateo, no sé, tal vez usted me puede ayudar a mí, no lo sabemos todo, pero parece que en el Evangelio de Mateo los discípulos en cierto momento, creo que es por el capítulo 22 al 24, por ahí está, donde los discípulos le dicen, le muestran, ¿verdad? Los edificios hermosos del templo. Y es ahí donde Jesús dice, veis todo esto, y aquí que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces ahí tenemos un punto de referencia que fue antes del año 70, la escritura del Evangelio según Mateo, ¿verdad? Porque después del año 70 ya el templo no existía. Entonces los escritos después del año 70 no mencionan al templo, ¿verdad? No mencionan al templo. Bueno, ahí vamos avanzando. Vamos al paso número 6 según nuestro manual. Objetivo del autor. Tome nota de esto, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje, el propósito del autor? No estamos hablando del propósito del libro, estamos hablando del propósito del autor. El objetivo debe guardar relación con la interpretación. Este paso se debe estar revisando continuamente mientras se está trabajando en los otros pasos de la exégesis. También se puede dejar para el final. Bueno, es una cuestión selectiva, ¿verdad? Usted lo puede dejar de último para hacer el desenlace final de la exégesis. Pero nosotros lo hemos ubicado aquí porque al final del proceso exegético hacemos exactamente la exégesis, poniendo todos los elementos que hemos obtenido dentro del párrafo bíblico para sacar el extracto del texto sagrado. Entonces, el objetivo del autor o propósito del autor. El objetivo del libro de Mateo es mostrar que Jesús es el Mesías, el Salvador y Rey profetizado. Ese es el propósito de Mateo al escribir este libro, demostrar que Jesús es el Mesías, que no es el carpintero, que no meramente es el carpintero, es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. También enseñar a los seguidores y discípulos de Jesús a cómo orar. Mire, el propósito generalizado es presentar a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, con pruebas indubitables, con demostraciones de poder y todos los textos posibles que señalaban al Cordero de Dios perfecto que vendría. Ese era Jesús según la teología de Mateo. Pero en cuanto a su propósito, a uno de sus propósitos personales, es enseñarle a los seguidores de Jesús a cómo orar. Se ora para ser escuchado por Dios y no para llamar la atención de la gente. Ese era el pecado que estaban cometiendo los fariseos. Ellos se paraban en las esquinas y empezaban a declamar y todo el mundo los admiraba porque ellos eran entregados. Entonces, Mateo ve todo esto y dice, bueno, no vamos a orar así, vamos a orar como Jesús nos enseñó. La oración debe ser, mire, sencilla, simple, llena de confianza y consciente de nuestra falta. Esa debe de ser la oración nuestra, según lo que vamos a tratar en el asunto específico de nuestra exégesis. Bueno, vamos avanzando, ¿verdad? Vamos avanzando.
El paso 7, el paso 7, según nuestro manual, dice contexto literario general. Hermano Humberto, tiene una pregunta. ¿Está bien, hermano? Tiene que habilitar su micrófono, hermano. No, hermano, es que se me movió aquí la pantalla. Perdón. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos al contexto literario general. Contexto literario general. ¿A qué documento general, según nuestro manual, pertenece el texto de estudio? O sea, ¿a qué documento? ¿Qué documento? ¿Dentro de qué categoría está? ¿Pertenece a una colección más amplia, un himno, una fuente original? Bueno, vamos a ver entonces. Bueno, según el contexto literario general, el texto que citamos, Mateo 6, 5 al 15. No se le olvide, Mateo 6, 5 al 15. Este párrafo es parte del discurso conocido como el Sermón del Monte. Entonces, el párrafo que nosotros estamos haciendo exégesis, Mateo 6, 5 al 15, específicamente ese párrafo, está dentro de un contexto literario general. Ese contexto literario general es todo el párrafo, sea un capítulo anterior, capítulo posterior, dentro de un mismo capítulo, porque hay capítulos que son muy extensos. Entonces, dentro de esos capítulos se viene sosteniendo una argumentación. En este caso, entre el capítulo 5 y el capítulo 7 de Mateo está contenido el Sermón del Monte, donde Jesús explica las leyes o enseñanzas del reino de Dios, ¿verdad? Del reino de Dios, ¿cómo decirlo? Más práctico que la ley, ¿verdad? Más práctico que la ley. Entonces, el Sermón del Monte es el contexto literario general en donde está contenido nuestro párrafo, Mateo 6, 5 al 15, que trata el asunto de la oración. No se le olvide, nunca pierda de vista esto para que usted se ubique bien en su ensayo exegético. Vamos avanzando para ir viendo algunos argumentos más destacados. Paso número 8. Contexto literario específico. Contexto literario específico. ¿En qué contexto se está usando el pasaje? Para descubrirlo, se puede leer lo que antecede y precede al texto. Recuerde que el contexto literario general son los capítulos anteriores y posteriores de nuestro párrafo. Ahora, ¿qué es lo que está argumentando el escritor sagrado dentro de lo que nosotros hemos escogido? El contexto literario específico. Este pasaje es parte de las tres principales prácticas de la piedad, justicia, ¿verdad? Perdón, las tres principales prácticas de la piedad o justicia judía de entonces. Número uno, Número uno, la ayuda a los necesitados. Número 2, la oración. Y número 3, el ayuno. O sea, estas tres argumentaciones son las que contienen el párrafo que hemos escogido. Nosotros escogimos el párrafo que trata el asunto de la oración, pero en su contexto específico, o sea, inmediato o cercano, ¿verdad? Porque también al contexto literario general le podemos decir contexto lejano, ¿verdad? Porque son capítulos que están antes o capítulos después. En este caso, el contexto literario específico o inmediato son los textos, los versículos anteriores o versículos posteriores a nuestro párrafo. En ese capítulo 6, usted va a encontrar
tres argumentaciones que habla el escritor sagrado Mateo. Uno de ellos está enfocando la ayuda a los necesitados, está enfocando la oración y está enfocando el ayuno, ¿verdad? Entonces hay que tener, a la hora de entrar a esta parte, hay que tener mucha calma, mucha concentración. Yo les recomiendo, cuando haga su ensayo, esté en un lugar eminentemente privado, ¿verdad? Porque hay información que usted la encuentra con facilidad en Google o en Wikipedia, cualquiera que sea su fuente, la encuentra práctico. Pero cuando entramos al contexto literario general y al contexto literario específico, es ahí donde tenemos que usar mucho el análisis. Y yo le recomiendo que esta clase la mire las veces que necesite, para que usted se empape bien de lo que va a hacer y no tenga tropiezo, ¿verdad? No tenga tropiezo. Entonces, ese es nuestro contexto literario específico, paso número 8. Ahora vamos al paso número 9, que es el contexto literario social. Según el manual dice, ¿qué ocurre en general o qué ocurrió en esa época? Conocer alguna u otra información de la época. Bueno, mire lo que estaba sucediendo. Recuerde que cuando mencionamos la palabra social, estamos enfocando o queremos enfocar aquellos momentos, eventos, fenómenos sociales que tengan que ver con grupos sociales o con la población. Y aquí dice, el judaísmo en el tiempo de Jesús estaba dividido en dos grupos. Uno compuesto por los saduceos, ya saben quiénes eran los saduceos, para los que no creen en la resurrección. Y los fariseos, ¿verdad? Que enseñaban las doctrinas, que los fariseos eran los maestros de la ley, ¿verdad? Entonces, estos fariseos enseñaban las doctrinas fundamentales del judaísmo, y el otro grupo que no aceptaba las enseñanzas de los anteriores, como los revolucionarios judíos, estaban también los discípulos de Juan el Bautista y estaban los discípulos de Jesús. Entonces, eso es un contexto social, ¿verdad? Eso es un contexto social. Existían los discípulos del Señor, estaban los discípulos de Juan Bautista, estaban los revolucionarios judíos o los sicarí, los celotes, estaban los celotes, ¿verdad? Recuerde que hay uno de los apóstoles, Simón el Celote, ¿verdad? Entonces, esos eran los revolucionarios, los que se oponían al dominio romano, que siempre estaban en contra. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los herodianos, estaban los esenios. Todos esos forman parte del contexto social, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, esto nos ayuda a ubicarnos qué rodeaba al escritor sagrado en el momento del escrito. Recuerde que hacer exégesis, según vi las tareas de ustedes, que están muy buenas, hacer exégesis o la exégesis en sí estudia o procura encontrar o descifrar lo que el autor quiso decir. Nunca se le olvide, no lo que nosotros pensamos ni lo que nosotros interpretamos, es lo que el autor quiso decir o el escritor quiso decir. Entonces, para tener un panorama amplio de sus palabras, ubicamos el contexto social. Vamos abordando un poco más de información. Aquí tenemos otro elemento, mire. Aquí usted tiene la oportunidad, en cuanto al contexto social, de mencionar todos los sucesos sociales que ocurrieron en el momento del escritor sagrado, ¿verdad? Dice aquí uno, con la guerra judaica en el año 70 después de Cristo, la destrucción del templo de Jerusalén y la muerte de los líderes de diferentes grupos religiosos que se encontraban en Jerusalén por los romanos, sobrevivieron los fariseos y los cristianos. Entonces, el punto de discusión o debate era si la ley debía interpretarse a la luz de la tradición farisea o a la luz de las palabras y las enseñanzas de Jesús. También encontramos la expulsión de los cristianos de la sinagoga
y expresiones fuertes contra los fariseos. Bueno, me quedo con este argumento de que si la ley debía interpretarse a la luz de las enseñanzas y palabras de Jesús. Me quedo con esto. Y aquí podemos ver nosotros que la exégesis nos está llevando a internarnos o a introducirnos en aquellos problemitas internos o profundos que existieron dentro de la sociedad desde el punto de vista religioso. Entonces es aquí donde las palabras de Jesús toman mucho más peso, ¿verdad? Toman mucho más peso y es donde nosotros podemos sacar las conclusiones desde el punto de vista de la exégesis bíblica. Entonces ese es otro dato social, ¿verdad? Hubo guerra, Roma pues aplastó la revolución, murieron más de 1 millón de judíos en ese choque. Los romanos y los judíos también quemaron el templo, ¿verdad? También ellos aportaron y quemaron el templo. Entonces, eso es un evento social, ¿verdad? Dentro de nuestro contexto. Vamos al paso número 10. El paso número 10 dice el género literario del libro. Es aquí en donde la exégesis busca determinar qué tipo de género literario es el escrito en mención. O sea, qué categoría literaria tiene nuestro libro de Mateo. Eso es lo que buscamos, darnos cuenta, porque hay una cosa importante, hermanos, dentro de la exégesis bíblica, sea del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, es importante conocer los aspectos gramaticales dentro de la exégesis para que nuestra mente se abra aún más a la interpretación sana de la Biblia. Recuerde que la Biblia fue escrita para los judíos, no para los gentiles. Entonces hay que relacionarnos nosotros con todo aquello que tenga que ver con la gramática hebrea. Por eso, amados hermanos, se les pidió una investigación de las figuras retóricas, algunas de las principales figuras retóricas del idioma bíblico, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el género literario? El libro de Mateo es un evangelio. Es un evangelio. Hay varios tipos de géneros literarios en la Biblia. Está el apocalíptico, está el profético, está el epistolar, está la carta, está el evangelio, está prosa, está los libros sapiensales, sabiduría, todo eso. Hay muchos géneros literarios dentro de la Biblia. Bueno, entonces el libro de Mateo, hermanos, es un evangelio. Y por supuesto la palabra evangelio significa buenas nuevas. Al igual que los otros evangelios, se distingue por estar centrado en una sola persona, Jesús, de Nazaret. Por ejemplo, si yo le pido al hermano Luis Humberto, le doy un párrafo bíblico en Juan y llega al paso 10 y le dice cuál es el género del libro, literario del libro, usted de plano tiene que decir, el libro de Juan es un evangelio, ¿verdad? No puede decir otra cosa porque es dentro de la categoría de evangelio. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son los 4 evangelios. El género literario de los 4 primeros libros del Nuevo Testamento son evangelios. Vamos al paso 11. ¿Cuál es el género del texto? El género del texto dice establecer si es una parábola, himno, relato de milagros, epístola, alabanza, evangelio, discurso, ¿verdad? Y aparece subrayado ahí en su manual, el género del libro no es igual al género del texto. Ya abordamos el género del libro y nos dimos cuenta que es un evangelio. Ahora, ¿cuál es el género de nuestro párrafo? Según lo presentado en Mateo 6:5 al 15, el cual es nuestro párrafo para tratar, perdone ahí la equivocación, encontramos
que su género textual es un discurso sobre las obras de justicia, entre paréntesis, piedad, limosna, oración y ayuno. Es un discurso, ¿eh? Ya que es parte del Sermón del Monte. Entonces, cuando usted identifica el género, el contexto literario general, si es dentro del Sermón del Monte, cuando llega el paso 11, bueno, ¿cuál es el género del texto? Entonces, si el texto está ubicado en Mateo 5, Mateo 6 o Mateo 7, usted simplemente pues se va a dar cuenta, ¿verdad?, que el género del texto es un discurso, porque Jesús está hablando a la multitud, ¿verdad? Está hablando a los discípulos, está hablando a los discípulos, pero la multitud le está escuchando. Entonces, Mateo 6, 5 al 15 es un discurso. Ese es el género del texto. Y el género del libro es un evangelio, ¿verdad? Es un evangelio. Vamos al paso número 12. Bueno, determinar el lenguaje. En este aspecto, ahí no vamos a tener ningún tipo de complicación. Hay fuentes que manejan automáticamente y con categoría esta información. Este evangelio, ¿verdad? Están entrando algunos hermanitos. Este evangelio, como todos los libros del Nuevo Testamento, llegó a nosotros en lengua griega. Se ha discutido la posibilidad de que hubiera sido redactado en arameo y traducido más tarde al griego, pero no hay constancia histórica de que fue así. El texto griego de Mateo es el único que se conoce, por ejemplo, en la Biblia de Estudio Reina Valera 1995. Bueno, esta es cuestión de opinión, porque hay unos que dicen que fue escrito en hebreo. Hay unos que le estoy hablando de lo que yo creo. Obviamente esto no es doctrina, ¿no? En mi punto de vista, lo que yo he estudiado ya hace algunos añitos es que el texto de Mateo se escribió en hebreo, ¿verdad? Porque iba dirigido a los judíos, aunque la lengua griega era la común en aquel tiempo. Pero el escrito de Mateo, para que tuviese más impacto en la comunidad judía, debió escribirse en hebreo. Luego se tradujo al griego para que circulase en los demás discípulos que obviamente pues crecieron, ¿verdad? La iglesia judía creció enormemente en número. Entonces, en algunos libros o en algunos evangelios, usted tendrá la facilidad, por ejemplo, el libro de Lucas fue escrito en griego. ¿Por qué? Porque iba dirigido a Teófilo, y Teófilo era un griego, ¿verdad? Entonces, no vamos a tener mucha complicación allí en ese paso. Paso 3. Bueno, aquí hay un poquito de gramática. El paso 13 dice imágenes, símbolos y figuras dentro del párrafo. Dentro del párrafo. Observar qué imágenes, recursos literarios encontramos en el texto, definir si hay metáforas, símiles, hipérboles, simbolismos, sinecdoque, metonimias, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos visto, si usted encuentra algo ahí, ¡pum!, usted lo coloca, ¿verdad? Eso es internarse más en el texto. Bien, en el versículo 11 encontramos la palabra pan. Es símbolo de la necesidad básica de la vida. El pan, ¿verdad? Porque imagínese usted que el pan, la palabra pan la encontramos en muchas veces en la Biblia, porque el pan es un sustento, ¿verdad? Es un sustento básico. Dice acá, símbolo de todo lo que es necesario para sobrevivir y tener una vida plena. Pedir por las necesidades y no por los postres de este mundo. O sea, dentro del argumento de cómo enseñarle a orar a los discípulos, Jesús dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué está diciendo ahí? Oremos por lo básico. Pidamos lo sencillo, lo importante, lo prioritario. Y eso lo tomó Mateo para plantar su argumento que habla acerca de la
justicia, de la justicia de Dios, o de la justicia del reino de Dios, perdón, entre paréntesis, piedad, que menciona la limosna, el ayuno y la oración. Nuestra oración, recuerde, debe de ser sencilla, de manera que sea escuchada por Dios. Ahora, esto nos dice algo importante. Nuestra primer prioridad es orar y pedir por las cosas básicas para nuestra vida. Otra expresión metafórica que hayamos ahí, las deudas. Eso está ubicado en el verso 12, usted lo puede ver ahí en su Biblia. Se refiere metafóricamente a los pecados u ofensas. Perdona nuestras deudas. Creo que dice el texto, ¿verdad? Usted lo puede ver ahí. Entonces también nosotros seleccionamos estas palabras. Por supuesto, recuerde, son imágenes, símbolos y figuras. Eso es un mínimo. Pero lo que dice el manual es que si usted encuentra una metáfora o una expresión metafórica, si usted encuentra un símbolo, si usted encuentra una expresión tipológica, si usted encuentra un sinecdoque, una parábola, regístrelo, porque eso le ayudará a comprender más el argumento o el asunto que está tratando en su exégesis. Tenemos la palabra padre en el verso 9, denota una relación familiar como el padre terrenal que cuida a sus hijos. Dios Padre es el Padre de todos los creyentes. Esta imagen crea confianza. Bueno, para ampliar, entonces usted va, como ya le dije, seleccionando todo lo que puedan ser figuras retóricas que estén allí dentro de su párrafo bíblico. Esto solo es una pequeña ilustración. Paso número 14. Preguntas generales y específicas. Bueno, las preguntas son claves para poder comprender el texto. Se pueden copiar preguntas que contenga el mismo texto, como también se le pueden hacer preguntas al texto. Puede ser que haya preguntas que no tengan respuesta, son preguntas que ayudan a la interpretación del texto. Bueno, aquí podemos plantear, ¿verdad? ¿Cómo debemos orar? Estamos dentro del asunto de la oración. Número 2, ¿para qué orar? Si Dios sabe qué cosas tenemos necesidad, incluso antes que le pidamos, ¿verdad? Se pueden hacer estas preguntas y uno mismo las puede abordar. ¿Por qué? Número 3. ¿Por qué el énfasis del perdón en los versículos 14 y 15 de todo lo que dice en el Padre Nuestro? Esa es una muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué hace énfasis en el perdón? ¿Qué tiene que ver el perdón con el asunto de la oración, con el asunto de dirigirnos a Dios? Entonces, es muy importante, ¿verdad? Usted lo puede desarrollar. Usted plantea su pregunta, la desarrolla. Si hay una pregunta, 2 preguntas. Aquí yo solo coloqué 3. Si usted considera que solo 2 preguntas se pueden plantear en el párrafo, gloria a Dios, ¿verdad? Usted las plantea y ahí mismo plantea su respuesta, ¿verdad? Para que haya un vínculo que lo una más al párrafo bíblico. Recuerde que exégesis es introducirnos dentro del texto bíblico. Vamos al paso número 15, ya es el penúltimo paso. Análisis verso por verso. Es lo que el verso quiere decir en su contexto. Debe ser breve. Se pueden agrupar versículos. Durante este paso no podemos olvidarnos del propósito, del objetivo del autor o propósito. Al final se puede resumir en un párrafo la idea central, lo esencial que debe coincidir con el objetivo del autor. Es importante. Recuerde que la exégesis nos ayuda a extraer lo esencial, el núcleo del texto. Eso es el objetivo de la exégesis. Entonces, el paso número 15 dice análisis verso por verso. Mateo 6, 5 al 15. Bueno,
Mateo 5, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en la sinagoga. Mire la denuncia que hace Jesús, y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Entonces, ¿qué análisis sacamos de ese texto? Los discípulos no deben ser como los hipócritas, que oran para ser vistos por la gente. No oran para que Dios los escuche o para que su petición sea contestada. Entonces, los hipócritas en comparación con los discípulos era abismal. Jesús recomienda que oremos en secreto. Que oremos en secreto, que solo nuestro Padre conozca nuestras peticiones. Mientras que los religiosos creaban prácticamente una escena pública en donde ellos eran el centro religioso. Y muchos judíos decían en aquel tiempo, si habrán dos personas en el cielo, uno es un fariseo, el otro no se sabe. Ese era el decir de la comunidad judía en los tiempos de Jesús. Pero no sabían que ellos eran más religiosidad que verdadera conversión. Vamos a los siguientes versículos. Bueno, el verso 5, cuando ores, no seas como los hipócritas. Ya dice ahí, la palabra hipócrita tiene el origen en el teatro griego, un personaje que vestía una máscara, pero en el Nuevo Testamento se describe como una persona no regenerada que se engaña a sí mismo. Ese es el problema del hipócrita. Cree que es cristiano, cree que es converso, pero no lo es. ¿Por qué? Porque sus frutos dicen todo lo contrario. Sus acciones religiosas dicen todo lo contrario. No son fruto de un nuevo nacimiento, sino que son parte de un estilo de vida religioso superfluo por encima. Entonces Jesús denuncia todo eso y nos recomienda no hacerlo. Seguimos en el verso 5. Entonces dice acá, volviendo al mismo texto, Jesús no critica la oración en público, porque puede ser que a usted y a mí nos toque orar en público, pero no para que nos vean, sino por una necesidad emergente, ¿verdad? Sino dice aquella que es ambiciosa y ostentosa para atraer la atención. Aquella oración en público, donde usted lo que busca es que todos lo queden viendo y que digan, wow, ¿quién como esa persona? Eso es abominable ante los ojos de Dios. Tenemos el verso 6, pero tú cuando ores, mire, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La palabra cuarto se refiere a una habitación privada que tiene una puerta para cerrarse. Orar en un lugar privado, Jesús les habla sobre la oración en secreto, sobre la comunión privada con Dios. El efecto será en público. Esa es la recomendación del Señor. ¿Por qué? Porque ya había un modelo fallido, y ese modelo fallido era el que estaba enseñando los fariseos. Jesús, obviamente, lo conoce todo, lo denuncia, lo censura, lo critica y lo tacha como hipocresía. Y dice, bueno, no hagan como lo hacen ellos. Ustedes lo harán así. Cuando oren, entre en su cuarto, cierre la puerta y clame a su Padre que está en secreto, y su Padre que ve en lo secreto le recompensará en público. Bueno, yo creo que ahí no tenemos ningún problema, ¿no? Verso 7, y al orar no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Eso es lo que dice la denuncia de Jesús en Mateo. Al orar, no usar vanas repeticiones, o sea, decir lo mismo una y otra vez, ni hablar mucho, no usar palabras que carecen de sentido y son vacías. Debemos de ser concisos en nuestra oración, debemos de ser explícitos, sencillos al hablar, no llenar la oración de palabras infladas, como hacen algunas personas, ¿verdad? Espero que no se sientan ofendidos, pero algunas personas que usan hasta palabras en hebreo.
Realmente Dios le entiende a usted si le habla en español, en chino, en hebreo, en arameo, lo que quiera. Dios le entiende. Dios lo que quiere ver es la expresión sencilla de su fe reflejada en la oración, ¿verdad? Dios lo ve todo. Verso 7, bueno, aquí hay un punto de referencia. ¿Por qué Jesús condenó esto? ¿Por qué? Porque los paganos usaban largas listas que tenían los nombres de sus dioses, con la esperanza de que al repetirlos constantemente mencionarían el nombre del Dios que podría ayudarlos. Había quien pagaba a otra persona para que se repitiera constantemente una oración a favor suyo. Entonces Jesús dice, no usen vanas repeticiones como los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Estos paganos que por su tanta palabrería pensaban ellos que serían escuchados. Nosotros, hermanos, con pocas palabras que hablemos al Señor, las digamos con fe y con nuestro corazón y con sencillez, Dios nos escucha, ¿verdad? Dios nos escucha. Vamos al versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos. ¿A quiénes? A los fariseos. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que lo pidáis. ¿Verdad? Continúa. No sean como los paganos. El Padre ya sabe lo que necesitamos antes que se le pida. Dios es un Padre que cuida de su pueblo y está atento a las oraciones. Confíe en Dios. Eso es lo que nos está diciendo este versículo 8 dentro del asunto de la oración. Verso 9. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ese es el verso 9. Así, la expresión así no significa orar estas mismas palabras. Obviamente no. Solo es un punto de partida, ¿verdad? Sino orar de esta forma según este modelo. Dirijan la oración al Dios Padre. ¿Lo que quiere decir esto? Reconozcan su soberanía, su santidad y su poder. Adoren, alaben y honren a aquel que es digno de ello. Que su nombre sea bendito. Eso es lo que Jesús quiere hacer. Y lo que Mateo también quiere hacer. Dirigir a los discípulos hacia una correcta oración. ¿A quién? ¿Con quién van a empezar? ¿Hacia quién van a dirigir la oración? Hacia el Padre. Todopoderoso, omnipotente, omnipresente. Que todo lo puede y que todo lo sabe. Reconocer su gloria y su grandeza y reconocer nuestra bajeza delante de Él, ¿verdad? Entonces eso es lo que trata de decir Mateo en este argumento de la oración. Todo lo contrario a los paganos, porque los paganos oraban al golpe del viento. No era específico, por eso mencionaban el nombre de muchos dioses, ¿verdad? Entonces ellos oraban inciertamente. Verso 9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, bueno, ya lo mencionamos. Aquí ampliamos. La imagen de Dios como Padre tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Según Deuteronomio 32:6, Isaías 63:16 y Jeremías 3:19, dice, Jesús lo recoge y lo hace parte esencial de la fe en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Eso es lo que, esos versículos usted los puede checar ahí y usted se va a dar cuenta de que Jesús toma esta argumentación y lo hace parte esencial de la fe en el Nuevo Testamento. Vamos al versículo 10. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En la ampliación o en el análisis encontramos que pide el establecimiento del gobierno de Dios, del reino de Dios en la vida y situaciones reales. Poner en primer lugar sus intereses, la majestad y la voluntad divina y su justo señorío, tu nombre, tu reino, tu voluntad. Agradarlo en todo lo que hacemos y reconocer que su voluntad es lo mejor. Eso es lo que nos da el análisis del versículo 10. Obviamente, usted me dirá, pastor, ¿cómo obtuve esto? Bueno, el análisis usted lo puede hacer acompañado de una Biblia de estudio o acompañado de un buen comentario bíblico, ¿verdad? Pero lo que yo busco
es que sus palabras, hermano, estudiante de exégesis, sus palabras estén reflejadas en este análisis versículo a versículo. ¿Por qué? Porque lo que usted analizó y lo que usted escribió y lo que usted expuso después, eso es lo que se quedará con usted por siempre. Ese patrón se quedará en usted, ¿verdad? Usted se puede documentar, usted puede ampliar, usted puede investigar, pero sus palabras son las que yo quiero ver de cada versículo que se le va a asignar para que haga su exégesis. No tiene sentido de que usted me coloque ahí las palabras de un teólogo, ¿verdad? Que escribió el comentario bíblico, ¿verdad? O la nota explicativa. Vamos al verso 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bueno, el pan es símbolo de todo lo necesario para vivir, sobrevivir. Se reconoce la dependencia a Dios y que Él se ocupa del bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Eso encontramos en el análisis del texto del versículo 11, ¿verdad? El versículo 11. Vamos al verso 12. Perdónanos nuestras deudas u ofensas, ¿no? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Las deudas se refieren metafóricamente a los pecados u ofensas. Pedir perdón a Dios cuando fallamos y perdonar a los que pecan contra nosotros es hacer la voluntad de Dios. Perdonar si queremos ser perdonados. O sea, pareciese que no tuviese nada que ver con el argumento de la oración. El asunto está de que cuando si usted se está acercando a un Dios, a un ser tan perfecto en moralidad, al acercarse, usted tiene que estar en compatibilidad con Él. Y si hay alguna rencilla o alguna raíz de amargura en su corazón, eso le servirá de estorbo para que su oración llegue al Señor. Por eso el Señor incluye el perdón en la oración de su pueblo, en el modo de orar de su pueblo, para que pueda tener comunión en la oración con el Padre. Por eso dice, perdónanos nuestras deudas. Perdónanos, Señor, como también nosotros perdonamos. Entonces, para que exista el perdón de Dios hacia nosotros, yo debo haber perdonado primero, ¿verdad? Yo debo haber perdonado primero. Bueno, vamos avanzando. El verso 13 dice, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el poder, el reino, el poder y la gloria por los siglos. Bueno, presenta la petición a Dios para que nos libre de aquella tentación. O sea, peligros de pecado que ponen en riesgo nuestra fidelidad. Reconoce la total dependencia al Señor para la preservación. La petición para ser guardados del pecado y de Satanás por el poder de Dios. Aquí reconocemos que el único que nos puede librar de la tentación y del poder del mal es Dios, el Padre, el creador de todas las cosas, ¿verdad? Verso 14 al 15. Los 14 al 15 dice, por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En el análisis encontramos, presenta a los discípulos un principio básico para la oración. El perdón. Perdonar a otros para ser perdonados. Y la advertencia de si rehúsan a perdonar, no serán perdonados. Verso 15. Perdonar es restablecer la relación con Dios. Mire lo que le estaba diciendo. Eso restablece, nutre, nos ayuda a nuestra relación con el Señor. El 15 dice, pero si no perdonáis, esto no lo está diciendo Mateo, lo está diciendo Cristo. Pero si no perdonáis sus pecados a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados. O sea, hermanos, que llega un momento donde tenemos que humillarnos y perdonar. ¿Por qué? Porque si queremos entrar en relación directa con el Padre, tenemos que ser como Él,
perdonar incondicionalmente. Vamos avanzando al paso 16. Según su manual, el paso 16 es la exégesis, ¿verdad? Es la consumación, es la consumación de todo el análisis, ¿verdad? De todos los 15 pasos anteriores. Exégesis del texto o párrafo seleccionado. Es aquí donde, perdón, es aquí donde hacemos la extracción final de todo lo que hemos investigado en nuestro ensayo exegético. Y por lo tanto aplicamos lo que en verdad quiere decir el texto. En otras palabras, ¿qué quiso decir el autor sagrado? Bueno, entonces exégesis de Mateo 6, 5 al 15. En resumen, Jesús les explicó a sus seguidores cómo orar para ser escuchados por Dios y no vistos por los demás. También dejó ver que la oración debe de ser una sincera expresión del corazón y no una simple acumulación de palabrerías. No condenó las oraciones largas, pero sí el uso de verbosidad que carece de sentido y es vacía. Nos dice que oremos a Dios hablándole como si fuera nuestro Padre terrenal. Me quedo con esto. Nos dice que oremos a Dios hablándole como si fuera nuestro Padre terrenal, participando de sus intereses y comunicando confiadamente nuestras necesidades. Ahí terminamos todo lo que es el ensayo exegético tipo evangelio. No sé si tiene alguna pregunta, hermano. No sé, ¿tiene alguna pregunta o todo está claro para usted? Usted puede opinar si quiere, hermano. Amén, hermano Humberto. Opine, es su tiempo. Suya la palabra. Hermano, bueno, estaba escuchando bien atento la explicación. Nosotros, el ensayo exegético que vamos a hacer, ya lo explicó usted, que va a ser del Mateo 6, 5 al 15, ¿verdad? Ok, pero en el manual estamos viendo los primeros pasos, por ejemplo, quién es el autor del libro. O sea, allí estamos hablando del libro en general, pero nosotros la exégesis que vamos a hacer es únicamente de Mateo 6, 5 al 15, ¿verdad? Únicamente. O vamos a incluir también lo que es el libro de Mateo. Mire, hermano, esta presentación solo es un modelo, es un ejemplo de cómo usted va a desarrollar su trabajo. Sí. Yo le voy a asignar a cada alumno, son 10 alumnos, le voy a asignar a cada alumno su párrafo bíblico y el asunto que va a tratar. Entonces usted lo único que va a hacer es desarrollar los pasos que les acabo de explicar, ¿verdad? Eso es todo. O sea, usted no va a andar buscando el texto ni viendo el asunto, aunque en este nivel de licenciatura usted debería hacerlo, porque estamos en un nivel de licenciatura, pero yo lo voy a hacer porque veo que el tiempo es corto. Entonces, cuando yo le proporciono a usted su párrafo bíblico y su asunto, ya usted tiene, digamos, gran parte del trabajo hecho. Lo demás solo va a ir investigando cada paso que está dentro del manual y usted lo va a ir desarrollando conforme usted pueda hacerlo. Okay. Si en el párrafo, ya le digo, si en el párrafo bíblico que yo le doy no encuentra algunas imágenes, figuras o símbolos, digamos, solo encuentra una o dos, usted las pone, ¿verdad? Usted las pone, ¿verdad? Entonces, lo importante es ir desarrollando cada paso del ensayo exegético. Sí, hermano. Ok, sí, entonces sí me quedó claro, porque la verdad es que yo pensaba que todos íbamos a hacer el ensayo de Mateo 6:5, pero veo que es exactamente solo era para una ilustración para nosotros. Ok, Exacto, ok. exacto. Porque mire, hermano, si yo lo podía grabar y subirla y compartirla. El problema es que quedan un montón de dudas. Entonces mejor la clase en vivo.
yo le explico cómo hacerlo y usted, cuando yo le asigne su trabajo, usted lo va a desarrollar porque ya tiene una idea. El hermano Eduard Rodríguez también quiere opinar. Dele, hermano. Buenas noches, licenciado, hermanos, bendiciones. Buenas noches, Eh, hermano. Tenemos también el ensayo tipo epístolas, entonces la epístola usted la dará también y Sí, sí. si es el mismo método que vamos a utilizar para las epístolas. Buena pregunta, buena pregunta. Es casi el mismo método, solo que el tipo epistolar tiene otros elementos, ¿verdad? Tiene otros elementitos ahí un poquitito más extenso, pero es casi lo mismo, es casi la misma metodología, ¿verdad? O sea, yo voy a dar la clase la otra semana para que ustedes vean cómo hacer un ensayo exegético tipo epístola y se van a dar cuenta que hay una gran diferencia, pero la riqueza de contenido es maravillosa, hermano. Bueno, ahí se van a dar cuenta de lo profundo que es la exégesis, es algo bello. Sí. ¿Alguien Licenciado, más? Sí, 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 hermano. disculpe. Entonces, esta semana vamos trabajando en este ensayo y nos esperamos a que usted nos convoque a la otra reunión para poder hacer la de las epístolas. Es correcto. Ya mañana temprano le asigno a ustedes, ahí lo voy a compartir, el documento en PDF, le voy a compartir en el chat de WhatsApp para que usted vea, bueno, por ejemplo, a Eduardo Rodríguez le toca tal asunto y tal texto bíblico. Ya usted puede ir desarrollando su ensayo exegético, ¿verdad? Invirtiéndole ahí horitas para que vaya avanzando. Y la otra semana, la otra que sería el miércoles de la otra semana, con la ayuda de Dios, tenemos la clase para el ensayo tipo epístola, ¿verdad? Y así pues ustedes ya tienen para desarrollarlo y recuerde que no solamente lo va a mandar por PDF o si me lo quiere, bueno, por PDF o Word, ¿verdad? Pero la exposición usted la va a hacer como usted quiera, ¿verdad? Y ahí Licenciado, sí, diga, hermano. disculpe, es que Ajá. estamos ahí hablando de lo mismo, ¿verdad? Creo que ya nos vamos a despedir y, por ejemplo, eh, está el ensayo que lo vamos a presentar, ¿verdad? Tipo informe, como usted lo decía, pero Ajá. además de eso hay que hacer un video explicándolo también. ¿De cuánto es Exacto. ese video, licenciado? Eso le iba a decir, que aquí no importa el tiempo, yo lo que quiero es que usted se desarrolle. Yo no quiero que usted solo se ponga a leer, no, no, yo quiero que usted pueda ampliarse, ¿verdad? Ese es mi propósito, porque si el día de mañana, no sé ustedes, ¿verdad? Si el día de mañana, porque yo el otro bimestre voy a impartir exégesis del Antiguo Testamento, en esa exégesis hay una área donde se llama sermón exegético, que es allí donde el alumno desarrolla un sermón exegético y lo expone. Entonces a mí me interesa que el alumno se desarrolle, que usted el día de mañana le toque pararse en un púlpito o es pastor o no sé qué es en su iglesia, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces usted haga una ampliación del texto con sus palabras, con su resultado de su investigación, de interpretación, porque yo le digo, bueno, hágame un videito de 7 minutos, pero usted rapidito leyó y ya estuvo, ya leyó todo el documento. No, si usted hace un videito de unos 20 minutos, 20 minutos en YouTube, rapidito se sube. Usted puede ampliarse, ¿verdad? En su exposición. Recuerde que en este ensayo exegético hay algunos pasos que solo los lee, pero hay otros pasos en donde usted ya tiene que ampliarse, ¿verdad? ¿Alguien más?